Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda desde Urantia, Toronto. Hoy día, 21 de agosto 2021, es un día muy especial. Es el aniversario número 2030 del nacimiento de Jesús en Nazaret, en Belén de Judea. Eh, Hoy día vamos a, primero que nada, terminar nuestro documento anterior, el 67, que nos quedaban dos secciones, y posteriormente haremos un pequeño homenaje en esta fecha especial a nuestro amado Jesús. Como siempre, vamos a ponernos en las manos del Padre. Amado Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos nuevamente hoy, 21 de agosto. em, Aniversario del nacimiento terrenal de tu Hijo Jesús, en nuestro Padre, hermano y Maestro. Te pedimos que nos ilumines y nos des sabiduría, comprensión para entender e incorporar tus verdades reveladas. Te damos gracias también por tantas bendiciones que recibimos de ti. Te pedimos por todos los necesitados. En nombre de Jesús. Amén. Bien, le damos la bienvenida a Octavio y sin Amén. más dilación vamos a compartir nuestro libro. A ver, nos quedamos aquí en la sección 7 que empieza en la página 760, párrafo 6 del libro original. Bien, ya la ven. Gloria, por favor, nos lees el primer párrafo. ¿Está tu micro abierto, Glorita? Perdón, perdón. 7. Buenas tardes a todos. Las repercusiones remotas del pecado. Las consecuencias personales, centrípetas, de rechazo deliberado y persistente de la luz por parte de la criatura son inevitables e individuales y solo sucumben a la deidad y a esa criatura personal. Esa cosecha de iniquidad destructora del alma es la recolección interior de la criatura volitiva inicua. Continúa con el siguiente, por favor, para Sí, completar los dos conceptos. pero no ocurre igual con las repercusiones externas del pecado. Las consecuencias impersonales, centrífugas de abrazar el pecado son inevitables y colectivas e incumben a todas las criaturas que ejercen su actividad dentro del ámbito afectado por esos acontecimientos. Bien, vamos a aclarar un poco esto de centrífuga y centrípeta. Bueno, centrífuga es un término usado frecuentemente, ¿no? Han oído ustedes hablar de la fuerza centrífuga, ¿no? Algo que tiende a alejarse, a irse, a esparcirse o dispersarse. Bien, entonces el pecado tiene consecuencias centrípetas, o sea, hacia lo contrario de centrífugo, ¿no? O sea, todo lo que va hacia adentro es centrípeto y lo que va hacia afuera es lo centrífugo, lo que fuga, lo que se escapa, ¿ok? Entonces, podríamos decir que el pecado tiene consecuencias internas o centrípetas sobre la persona que peca y también consecuencias externas o centrífugas sobre todo el entorno de esa persona que ha cometido esa transgresión, ¿ok? Entonces, en resumen, las consecuencias centrípetas son las que atañen directamente al pecador, ¿ok? Y ya sabemos que es la destrucción de su alma al caer en la iniquidad. Las consecuencias centrífugas son los efectos inevitables y colectivos, ¿no? Sobre las otras personas que estaban dentro del ámbito de los acontecimientos, ¿ok? Y esas consecuencias o repercusiones remotas se han dado en los ámbitos administrativos, intelectuales y sociales, como vamos a ver más adelante. Renato, nos lees el siguiente, por favor. 50.000 años. 50.000 años después del hundimiento de la administración planetaria, los asuntos terrenales estaban tan retrasados y desorganizados que la raza humana había ganado muy poco respeto al estatus evolutivo general que existía en el momento de la llegada de Caligastia.
350.000 años antes. Se había progresado en ciertos aspectos, pero se había perdido mucho terreno en otras direcciones. Miren ustedes, ya pasaron 50.000 años de la catástrofe administrativa, ¿no? que sucede en el planeta y la raza humana estaba tan atrasada y desorganizada que su estatus evolutivo era el que tenía al momento de la llegada del príncipe, era 350.000 años antes. ¿M? Bien, entonces nos dicen que se había progresado muy poco en ciertos aspectos, pero que se había perdido mucho de todos los demás, o sea, de todo lo bueno que se había logrado. Seguimos. José Luis, por favor, toma el siguiente. Los efectos del pecado no son nunca puramente locales. Los sectores administrativos de los universos son como organismos. Las situaciones difíciles de una personalidad deben ser compartidas en cierta medida por todos. Al ser el pecado una actitud de la persona hacia la realidad, está destinado a manifestar su cosecha negativa inherente en todos y cada uno de los niveles relacionados de valores del universo, pero las plenas consecuencias del pensamiento erróneo, de la maldad o de los proyectos pecaminosos se experimentan solo en el nivel de la estación misma, de la actuación misma. La transgresión de la ley del universo puede ser fatal en el terreno físico sin implicar gravemente a la mente ni afectar a la experiencia espiritual. El pecado está cargado de consecuencias fatales para la supervivencia de la personalidad solo cuando es la actitud de todo el ser, cuando representa la elección de la mente y la voluntad del alma. Muy bien, miren ustedes, los siguientes párrafos están destinados a refutar el dogma de la expiación, ¿ok? La propuesta ideológica que las iglesias cristianas tienen sobre la venida del Redentor, ¿ok? Y comienzan diciendo que los sectores administrativos de los universos son interdependientes y que la situación desfavorable que afecta a una persona debe hasta cierto punto afectar a todos, ser comprometida por todos. ¿M? Y el pecado es una actitud consciente de la persona contra la realidad y por lo tanto afectará negativamente a los valores del universo en todos los niveles. Ok, después nos hablan del pensamiento erróneo. El pensamiento erróneo, los actos de maldad o los planes pecaminosos son sufridos por los demás solamente donde esas acciones tienen lugar. ¿Mm? Después dicen que la transgresión de la ley del universo afecta fatalmente el plano físico, em, sin implicar seriamente la mente o la experiencia espiritual. ¿Mm? Bien. ¿Qué otra cosa podríamos resaltar? La personalidad no sobrevive cuando todo el ser, la mente y la volición del alma abrazan el pecado. Pero el pecado de alguien nunca puede quitarle a otro su derecho divino a la sobrevivencia de su personalidad. O sea que eso que nos cuentan de que todos heredamos el pecado de Adán y Eva y por lo tanto Dios tuvo que mandar a su Hijo para que muriera por, por nuestros pecados, por el pecado heredado de Adán y Eva, y de esa forma poder ir al cielo, es algo totalmente absurdo. Jamás Dios haría eso. Ya sabemos cuál fue la razón por la cual Miguel de Nevadón vino a este mundo. ¿No? Y el rescate, su misión fue el rescate de la paternidad del Padre y la hermandad entre todos los seres humanos, sea fueran judíos o fueran gentiles o de cualquier nivel socioeconómico, ¿ok? O de otros países. Y ese fue básicamente la razón de su venida y al mismo tiempo salvarnos en el sentido de rescatarnos con ese mensaje, con ese evangelio, ¿no? del reino que él trajo, de la confusión y la desorientación que había como consecuencia de la rebelión. O sea, vino a rescatarnos un planeta que se estaba perdiendo ya por completo. ¿No? Y el que viene a anunciarlo, ustedes saben, es Maquiventa Melquisedec, casi 2000 años antes del nacimiento de Jesús, un 21 de agosto como hoy, ¿ok? A mediodía. Bien, seguimos.
Mario, ¿nos lees ese párrafo pequeño, por favor? ¿Está tu micro abierto? ¿Estás, Mario, ahí? ¿O he tenido que salir? No sé. Ok, no lo... Ah, sí, estaba Mario, pero no lo... Veo que está su cámara, pero no está Mario. ¿Puedes continuar con el siguiente, José Luis? Sí, claro. Sí, sí, porque El mal, complementa lo que acabamos de decir. sí, el mal y el pecado imponen sus consecuencias en los terrenos material y social e incluso pueden a veces retardar el progreso espiritual en ciertos niveles de la realidad del universo. Pero el pecado de ningún ser puede nunca privar a otro de hacer realidad el derecho divino de supervivencia de la personalidad. Solo las decisiones de la mente y la elección del alma del propio individuo pueden poner en peligro la supervivencia eterna. Así es, esto lo he subrayado del propio individuo, o sea, solo las decisiones de la mente y la elección del alma de la persona misma que comete el pecado puede poner en peligro su sobrevivencia, no la de los demás. No le quita ningún derecho a todos los demás que han elegido, ¿no? Eh, buscar a Dios y hacer su voluntad. Gracias, José Luis. Gloria, sigue con el siguiente párrafo. Sí, el pecado retrasó muy poco la evolución biológica en Urantia, pero privó a las razas mortales del beneficio pleno de la herencia adánica. El pecado retarda enormemente el desarrollo intelectual, el crecimiento moral, el progreso social y la consecución espiritual colectiva. Sin embargo, no impide que cualquier persona que elija conocer a Dios y hacer sinceramente su voluntad divina consiga el logro espiritual más alto. Ujú. Bien, entonces, acá nos dicen que retrasó poco la evolución biológica, ¿no? ¿Por qué? Porque Van y Amadón se encargaron de mantener en lo posible la evolución de- del ser humano confundido, perdido, desorientado después de la rebelión y permitió que llegara al nivel biológico necesario para que se justificara la llegada de los hijos materiales. El problema fue que la misión adánica fracasó en nuestro mundo, como ustedes saben, por conspiración de Caligastia, ¿no? Cayeron en una trampa y bueno, fracasó el plan. Y en ese sentido yo creo que sí nos afectó biológicamente y mucho, porque si hubiéramos recibido el aporte adánico como debió ser, pues ahora no sufriríamos enfermedades, la gente viviría muchísimo más, ¿no? Y tendríamos una inteligencia y un nivel espiritual muy superior, ¿no? Desgraciadamente ha quedado muy poco de ese aporte de la raza violeta, del el aporte del biológico de los hijos materiales de el Adán y Eva planetarios, eh, elevadores biológicos que vinieron a este mundo. O sea, no se dio como debió ser. Seguimos. Renato, por favor. Caligacia se rebeló. Adán y Eva faltaron a su deber, pero ningún mortal nacido posteriormente en Urantia ha pagado por esos errores en su experiencia espiritual personal. Todos los mortales nacidos en Urantia desde la rebelión de Caligastia se han visto perjudicados de alguna manera en el tiempo, pero el bienestar futuro de sus almas no ha cambiado nunca el menor peligro de cara a la eternidad. Ninguna persona se ve obligada a soportar nunca una privación espiritual vital como consecuencia del pecado de otra. El pecado es enteramente personal en cuanto a la culpabilidad moral por consecuencias espirituales, a pesar de sus amplias repercusiones en el ámbito intelectual, social y administrativo. Sí, termina Acabo con este. el último párrafo también y ya comentamos los dos. Aunque no podemos sondear la sabiduría que permite semejantes catástrofes, podemos percibir siempre los resultados beneficiosos de esas perturbaciones
locales en sus repercusiones sobre el conjunto del universo. Muy bien. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Me he adelantado un poco a este párrafo. Caligastia se rebeló. Adán y Eva fracasaron en su misión. Pero ningún mortal nacido en Urantia después de estos hechos ha heredado culpa alguna o sufrido en su experiencia espiritual personal las consecuencias de estos graves errores. O sea, cada uno es independiente, cada uno es uno y su conciencia. Todos hemos sido perjudicados temporalmente, pero el bienestar futuro de nuestras almas no se ha comprometido en lo más mínimo, o sea, depende de nosotros. ¿Ok? A nadie se le hace sufrir privación espiritual debido al pecado de otra persona. ¿Ok? El pecado es enteramente personal, reafirmamos esto, para que el que lo comete, tanto en la culpa moral como en sus consecuencias espirituales. Ahora, el último párrafo nos da esa esperanza de eso que hablábamos la semana pasada sobre el mal, ¿no? Nos dicen que no alcanzan a entender cómo estas catástrofes pueden tener efectos beneficiosos en el universo en general. O sea, cuando hay algo, una distorsión así grave, ¿no? Que parece que va a acabar con todo, va a desorganizar todo, al contrario, después todo resulta fortalecido. Viene mucho bien como consecuencia de eso, porque las personas son capaces de sacar lo mejor que tienen para poder salir adelante. ¿Mm? Las personas con fe, las personas que se ponen en manos de sus ajustadores para que los guíen y hagan la voluntad del Padre. Y como habíamos visto también la semana pasada, el ajustador en esa persona que ha tomado esa decisión lo refuerza de tal forma que es capaz de hacer proezas increíbles, ¿no? Como sucedió con Van y Amadón. Muy bien, claro, básicamente con Amadón porque Van no tenía ajustador. Y ahora vamos a hablar de él justamente, el héroe humano de la rebelión. Le toca a José Luis. Adelante, José Luis. 8. El héroe humano de la rebelión. Muchos seres valientes se opusieron a la rebelión de Lucifer en los diversos mundos de Satania, pero los archivos de Salvington describen a Amadón, como el personaje más destacado de todo el sistema de su glorioso rechazo a las oleadas de sedición y por su inquebrantable dedicación a Van. Juntos se mantuvieron inconmovibles de su lealtad a la supremacía del Padre Invisible y de su Hijo Miguel. Miren, pues ustedes, en todos los mundos de nuestro sistema hubo seres valientes que se opusieron a la rebelión, cada uno en sus mundos, ¿no? En la rebelión de Lucifer. Pero en los anales de Salvington, Amadón es la figura de mayor relevancia, ¿ok? Amadón al lado de Van, ¿no? A quien le tenía una devoción inquebrantable y se mantuvo firme en su lealtad al Padre Invisible y a su Hijo Miguel, ¿sí? Seguimos. Mario, ¿estás ahí? Si no, Glorita, por favor. Mario no está. No está. Muy bien. Yo estaba destinado en Herentia durante esos trascendentes sucesos y puedo sentir una alegría que me invadió cuando analizaba las difusiones de Salvington que narraban día a día la firmeza increíble, la dedicación sin límites y la lealtad extrema de este antiguo semisalvaje surgido de la estirpe experimental y original de la raza andónica. Durante 7 largos años, desde Herentia a Ubersa, pasando por Salvington, la primera pregunta de todos los seres celestiales de rango menos sobre la rebelión de Satania era siempre y en todo momento: ¿sigue aguantando firme Amadón de Urantia? A ver, hacemos una pausa porque hay una manito acá de Marlene. Adelante, Marlene. Gracias. Eh, Esto de Van y Amadón se podría deducir como una clonación, Perdón, no te algo entendí bien parecido. porque el bebé estaba llorando. ¿Sí? Repito, lo de Van y Amadón se podría deducir como una clonación hoy en día, como Ah, le presta su ADN
No, a Madonna van. sí, yo también pensé eso al principio, pero después, leyendo bien el párrafo, dice que los cuerpos ya estaban hechos. O sea, no se tomó el ADN para hacer un clon del andonita donante, ¿no es cierto? Parece que tomaron parte del genoma de los donantes para darles el aspecto de la raza andónica que era la que predominaba en ese momento a los miembros corpóreos del séquito. Me dejo entender. O sea, ya ellos ya tenían un cuerpo hecho, un cuerpo con una naturaleza especial porque iban a poder alimentarse de las cosas que habían en el planeta y eran vegetarianos, me parece. Y además iban a poder asimilar el fruto y las hojas del árbol de la vida para mantenerse sanos y inmortales. ¿Ok? Y al momento que les toman esa muestra de ADN, podríamos decir, a los donantes andónicos escogidos, que tenían que ser de las razas más puras descendientes, o sea, las estirpes más puras de la descendencia de Andón y Fonda. Acuérdense ustedes que Andón y Fonda habían nacido hacía 500.000 años. ¿Se imaginan cuántas generaciones habían pasado en todo ese tiempo? Y bueno, muchas de las descendencias se había deteriorado, se había degenerado por el cruce con especies animales, simiescas, qué sé yo, y entonces no todos eran gente que tenía las características de los progenitores Andón y Fonta. Entonces ellos vieron dónde estaban esas estirpes más puras y limpias, no contaminadas, no degeneradas de la descendencia de Andón y Fonta, y ellos fueron traídos, reunidos desde sitios distantes. Ninguno se conocía, salvo uno que otro, dicen, ¿no? Que seguramente vivían cerca, y los reúnen en Dalmatia para que los cirujanos de Avalón se encarguen del procedimiento. O sea, los duermen, qué sé yo, y los cuerpos del séquito, los 100 cuerpos estaban ya listos, pero necesitaban la inyección de parte de ese genoma. O sea que no se hicieron los cuerpos con el genoma de los donantes, sino estaríamos hablando, como tú dices, de una clonación, sino se les dio ese aporte. Y al mismo tiempo, a estos donantes de la raza andónica pura, se les modificó para que también ellos pudieran asimilar el fruto y las hojas del árbol de la vida y pudieran acompañar a sus maestros, a sus, eh, digamos, jefes o, no sé, serían ellos se convierten en los ayudantes o las parejas de las personas del séquito. ¿Recuerdan? Y entonces ahí lo siguen. Desgraciadamente, los que aceptaron seguir a Caligastia perdieron esa capacidad y con el tiempo, pues comenzaron a envejecer, enfermaron y murieron. ¿M? Mientras que Van y Amadón y los otros, pues si se quedaban en el planeta no hubieran muerto nunca, porque ellos sí podían asimilar el fruto del árbol de la vida que fue retirado del centro, del patio central del templo del Padre Invisible. ¿Recuerdan? Ahí estaba el arbusto porque para que pudieran sacarlo, no debió ser muy grande, obviamente. ¿Y qué más les iba a decir? Entonces, pero todos los del séquito leales fueron regresados a Jerusalén para que siguieran su carrera ascendente. O sea, demostraron su lealtad y eso fue suficiente para que, bueno, como ya se había malogrado todo, no iban a poder seguir trabajando con el príncipe, regresan a Jerusalén para continuar su carrera ascendente y solo se quedan Van y Abadón, su compañero, ¿no? Esa es la historia. Bueno, seguimos. Estaba leyendo Gloria, ¿no? Adelante, Gloria. Y dice, yo estaba destinado, ¿Eso eso es, ya lo leíste? no ya, ¿verdad? Ah, Durante 7 largos años, sí, desde Edentia a Ubersa,
pasando por Salvington, la primera pregunta de todos los seres celestiales de rango menor sobre la rebelión de Satania era siempre y en todo momento: ¿sigue aguantando firme Amadón de Urantia? Bueno, sí, también habías leído pero ok, vamos a comentarlos. O sea, el revelador de este documento, que es un Melquisedec, uno de los síndicos, o sea, em, ¿ustedes saben qué es un síndico? ¿Mm? Em, es la traducción que han escogido en esta versión y también en otras, también creo que mencionan la palabra síndico, ¿no? De receiver. En inglés, receiver es interesante, ¿no? Uno diría, ¿por qué no han traducido como recibidor? No, el síndico es una persona muy especial, es alguien que en el ambiente de los bancos, el ambiente financiero, es el que va a una empresa que está en quiebra para ver qué se puede rescatar de esta empresa y ver cómo ordenar las cosas, ¿no? Esos son los síndicos. También vienen a ser como administradores. O sea, esa es otra acepción de la palabra receiver en el diccionario. Entonces podría haberse traducido como a los administradores Melquisedec o también, pero como era en una junta, ¿no? Se ha traducido como síndicos. O sea, todos juntos toman posesión del planeta para administrarlo y tratar de rescatarlo, ¿no? Esa es la idea. Entonces creo que está bien traducido en ese sentido. ¿Ok? ¿Qué más les iba a decir? Bien, este Melquisedec que estaba en Urán, estaba en Edentia al momento de estos hechos trascendentales, ¿no? Se admiraba de la increíble entereza de eh, Amadón, ¿no? No sé por qué han puesto este semisalvaje. En realidad no era semisalvaje, era un ser humano primitivo, que no tenía mucha cultura, qué sé yo, no tenía tanta sabiduría como estas personas que venían de Jerusalén, ¿no? Que habían pasado por los mundos de estancia, en fin. Pero él sabía una cosa, que Van era una persona de altos valores morales, de altos valores espirituales, y lo admiraba por eso, y por eso él era leal a Van. Perdón, me viene una cosa en la garganta. Y es así como él, durante todos esos años de incertidumbre en donde no les llega la respuesta de Dentia, con el apoyo de los Altísimos. ¿Se acuerdan que vimos eso la semana pasada, que los intermedios se pusieron a buscarla? Porque era importantísimo tener el documento de apoyo con la fecha en que llegó a Edentia, que había enviado Van, y lo rescatan en una estación repetidora. ¿M? Y es así como ya pueden tener la documentación completa para la calificación de Van como un verdadero salvador y leal a la causa de Miguel de Nevadón, ¿no? Y en esos 7 años de incertidumbre todos decían, ¿y sigue Van, sigue Amadón fiel a Van o ya se descarrió, ¿no? Y así estuvo firme hasta el final. Ok, seguimos ahora. Renato, por favor. Ya estamos terminando el documento. Si la rebelión de Lucifer ha perjudicado al sistema local y a sus mundos caídos, si la pérdida de ese hijo y sus adjuntos engañados ha obstaculizado el progreso de la constelación de Nornartiadec, considerad por otra parte Considerad, por otra parte, la inmensa repercusión que tuvo la actuación ejemplar de este hijo único de la naturaleza y su valeroso grupo de 143 camaradas, con su firme defensa de los conceptos más altos de la gestión y administración del universo frente a la enorme presión adversa de sus superiores desleales. Puedo aseguraros que el bien
que esto ha hecho ya en el universo de Nevadón y en el superuniverso de Orbontón es superior a lo que pueda pesar jamás la suma total del mal y el sufrimiento provocados por la rebelión de Lucifer. Sí, acabó. Sí, sí, por favor, el último párrafo. Todo este, todo esto ilustra con conmovedora hermosura e ilumina esplendidamente la sabiduría del plan universal del Padre de movilizar el cuerpo de la finalización de los mortales en el paraíso y de reclutar en buena parte a este vasto grupo de servidores misteriosos del futuro a partir de la arcilla común de los mortales en progresión ascendente, mortales precisamente como el inquebrantable Amadón, presentado por un Melquisedec de Nevadón. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Entonces, miren ustedes, aquí termina el documento diciéndonos que la actuación inspiradora, ¿no?, de Amadón, este héroe humano de la rebelión, junto con 143 aliados. Recuerdan que habían también seres de la raza andónica no modificados, o sea, que eran mortales, que acompañaban y que apoyaban también y que estaban en Dalamatia cuando sucede todo esto, ¿no? Nos dicen que todo ese daño causado por la rebelión ha traído más bien al universo de Nevadón y al superuniverso de Orbontón. O sea, no solamente ha repercutido en el universo local, sino también en el superuniverso, ¿no? Este, todo lo que nos dicen, algo así como de lo que pudiese sumar el mal y la aflicción ocasionadas por la rebelión. O sea, ha traído más bien de todo lo malo que podría haberse acumulado, ¿no? Como consecuencia de esto. Y todos estos hechos ilustran la magnífica solidez del plan del Padre Universal para reclutar de entre los mortales ascendentes un inmenso grupo de servidores como Amadón, ¿no? Forjados al fuego, diría yo, ¿no? En tiempos de rebelión. Ellos son, ustedes saben, cuando completen su carrera ascendente y lleguen al paraíso, luego de integrar los cuerpos de finalización, van a ser seguramente abrazados por la Trinidad para convertirse en, en mensajeros poderosos. Recuerden que los mensajeros poderosos son los que se han mantenido fuertes en tiempos de rebelión. Bueno, Amadón va a ser uno de ellos, ¿no? Este, bien, o sea, va a ser un hijo trinizado. Sí, Marlene. He escuchado que aparte de esta rebelión, que fue una rebelión fuerte, existieron otras rebeliones, dos o tres rebeliones más. Hubieron También fue, más, dos también previas a fue esto. también fue en nuestro universo local o Eh, fueron en otro no, universo. fueron en otros sistemas. Y justamente uno de los otorgamientos que hizo Miguel de Nevadón, el de Urantia fue el último, el séptimo y último, como mortal del reino. Él se encarnó como um, no sé si como Melquisedec en una de esas rebeliones. Sí fue, perdón, sí Melquisedec. fue como Melquisedec, que está en el documento 119, PP. Y fue el primer autootorgamiento de Miguel de Nevadón. Su primer autootorgamiento fue como un hijo Melquisedec, Exactamente. justamente a un sistema, a un mundo que estaba plegado a la rebelión. Y me parece que en ese caso él pudo persuadir al rebelde de que se rectificara, ¿verdad? Y el rebelde reconoció que había cometido falta. Ujú. Pero no sabemos las razones por las cuales se rebelaron en esas dos o tres ocasiones. No nos dan No, no dan mucha información. mucha información sobre esas rebeliones, solamente nos dicen que hubieron dos, pero no fueron tan graves como la de Lucifer. La de Lucifer fue la peor de todas, la peor de todas. ¿Mm? Las otras también fueron malas porque fueron también hijos Landonandex
primarios, o sea, eran soberanos de sistemas los que encabezaron las rebeliones. Y algunos príncipes planetarios que se plegaron, igual que Caligastia se plegó a la de Lucifer. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto terminamos en esta tercera parte corta, finalmente el documento 67, ¿no? Sobre la rebelión planetaria, o sea, cómo sucedieron las cosas, ¿no? En este planeta durante la rebelión de Lucifer. Ok, y hasta aquí llegamos. Lo que viene a continuación lo vamos a hacer entre nosotros en forma íntima. Vamos a hacer un pequeño homenaje por el natalicio terrenal de Miguel de Nevadón como Jesús de Nazaret, Joshua ben José. Y aquí vamos a parar la grabación. Eh, Les agradecemos a los que nos ven por el canal de YouTube también. Bien. Y después, lo que hemos hecho, Ketty y yo, particularmente, sí lo voy a colgar en el canal para que lo puedan ver las personas que deseen. ¿Ok? Bien, dejamos de grabar en este momento.